Muy buenas noches, jóvenes. Es un gusto saludarles por esta vía de comunicación, esta oportunidad que nos da la tecnología y la virtualidad de pues poder tener también este proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera asincrónica. El día de hoy, pues para poder avanzar con nuestro contenido, he dado algunas dificultades que tengo por algunos compromisos, pues vamos a realizar esta grabación para poder avanzar en nuestro contenido de la clase respectiva. Y como ustedes ya se pudieron dar cuenta, pues ustedes, la tarea del día de hoy de ustedes será ver esta grabación y lo que no quede entendido a plenitud el próximo día de clases, previo a iniciar con el siguiente programa del contenido, pues cuando hagamos el resumen sucinto de lo que veamos el día de hoy, pues ahí vamos a solventar todas las dudas que ustedes puedan tener. Les digo, yo prefiero avanzar de esta manera en el contenido para no dejarlo sin clase el día de hoy. Y prefiero esto porque al final creo que es la manera en la que hemos trabajado, a diferencia de solo ponernos a leer artículos o una hoja de trabajo, prefiero hacer igual la explicación magistral. Repito, no obstante, pues el siguiente día de clase, como ya lo hemos hecho en veces anteriores, sí, en ocasiones anteriores, haré un resumen de lo que veamos el día de hoy y además ustedes tendrán la oportunidad de plantear las dudas que consideren. Así que agradezco su comprensión y pues reitero, esto es con el ánimo de no perder tiempo en el desarrollo de nuestro programa. Bueno, en la clase pasada, el último tema que vimos fue el tema del arreglo directo. Desarrollamos todo lo que era el arreglo directo y hablamos que era aquella instancia extrajudicial en la que los patronos y trabajadores organizados bajo el sistema de la coalición de trabajadores trataban de solventar sus problemas mediante algún convenio que suscribieran entre ambas partes, ¿sí? Desarrollamos cómo era la representación de los grupos coaligados, el comité ad hoc, cuál era el proceso de homologación, etcétera. Bueno, hoy nos corresponde desarrollar, ¿sí? Lo que se denomina como, se lo voy a colocar aquí, la vía directa, ¿sí? La vía directa. ¿Qué es la vía directa? Bueno, nos dice esta definición del doctor Franco: instancia extrajudicial que como presupuesto procesal y por un plazo, ojo ahí jóvenes, de 30 días deben agotar los trabajadores y patronos sindicalizados previo a la instauración del conflicto de carácter económico-social. Bueno, como es nuestra costumbre, vamos a trabajar con el código y entonces vámonos al artículo 51. Artículo 51. Y nos vamos a ir hasta el último párrafo, ¿sí? Hasta el último párrafo, en donde les recomienda que puedan colocar un epígrafe que se denomine vía directa, ¿sí? Un epígrafe que se denomine vía directa. ¿Qué nos regula este párrafo entonces? Artículo 51, último párrafo, jóvenes, y les digo, un epígrafe es el penúltimo párrafo, perdón, después de la literal C, el párrafo inmediato siguiente de la literal C, y pueden ponerle un epígrafe que se denomine vía directa. Y establece esta: para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ojo, que dice pacto colectivo, recuérdense, sindicato, negociación igual pacto colectivo. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrón hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto, a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualesquiera otro o amigables componedores. Si transcurridos, subrayan ahí con naranja, 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia. Bien, entonces vean, jóvenes, como se pueden dar cuenta entonces, la vía directa es esa fase de negociación extrajudicial que realizan los sindicatos
con los patronos. Vamos a encontrar algunas similitudes con la negociación que hace el grupo coaligado con el patrono, principalmente en esta parte en donde nos establece que se pueden apoyar, dice, de una autoridad administrativa el proyecto o con la intervención de autoridad administrativa de trabajo o cualquiera o amigables componedores. Aquí también podemos utilizar esa figura de poder traer a la mesa de negociación a personas que consideremos que pueden coayudar en este proceso, ¿sí? En donde estamos intentando definir las posturas y ambas partes están tratando de hacer prevalecer su voluntad, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá en este artículo 51, penúltimo párrafo, nos dice que la parte interesada, normalmente van a ser la parte sindical, hará llegar el proyecto de pacto, dice, a la otra parte, ¿sí? Vamos a ver aquí que algunos de ustedes me preguntaban qué pasa si se niega a recibir. Lo más común que debiese darse es, si se va a entablar una mesa de negociación, digamos que inicia con buena voluntad, el sindicato puede hacerle ver al patrono que quieren hacer la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo y efectivamente pues sentarse a la mesa, se hace una cita, eh, después de la cita podemos ver que hay un buen ánimo de ambas partes y se fija digamos, es una pequeña bitácora en donde se hace constar cuando inician las negociaciones. Puede ser también, sí, puede ser también que el sindicato sepa de entrada que el patrono se va a negar rotundamente a negociar el pacto, entonces, repito, se llega a el área de recepción del patrón, ¿sí? De la entidad nominadora, y con el sello de recibido se entiende ya por presentado ese proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, presentado el pacto, inician la negociación. Puede ser que la negociación, pueden haber aquí muchos escenarios. Uno, que el patrón se niegue rotundamente. Otro puede ser que lleguen a acuerdos parciales, pero no la totalidad de las pretensiones. O puede ser que antes de esos 30 días haya un muy buen ánimo de negociar. El patrón no cede en lo que puede, hace verle a los trabajadores que en otras cosas no tienen las posibilidades y llegan a un acuerdo y firman el pacto colectivo de condiciones de trabajo. En todo caso, si hay negativa del patrono a negociar o si definitivamente hay un ánimo de conciliar, pero hay puntos en los que no se han logrado poner de acuerdo y el sindicato quiere plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, deben esperar forzosamente que transcurran 30 días. Leamos nuevamente, dice, si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrón, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el o los puntos en discordia. Lo que le digo, puede haber habido una conciliación parcial, pero hay que plantear el conflicto porque definitivamente no se llega a un acuerdo. Pero en todo caso, reitero, jóvenes, vamos a ver que rigen esas mismas normas de poder traer amigables componedores a la mesa para efecto de llevar a cabo de mejor manera la negociación y previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, deben haber transcurrido los 30 días. Si hubiese un acuerdo si hubiese un acuerdo extrajudicial, veamos lo que establece el artículo 52. Artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero a ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Veamos abajo, el segundo párrafo dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y,
en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos hablado anteriormente, se suscribe el pacto, se emiten 3 ejemplares, uno para el sindicato, uno para el patrono y otro se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que haga este proceso que se conoce como la homologación, que no es otra cosa que revisar que en este acuerdo de pacto no se hubiesen violentado, disminuido o tergiversado derechos de los trabajadores. ¿Sí? Artículo 53, literal B. Artículo 53, literal B. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año, ni mayor de 3. Pero en caso, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Entonces, vean, jóvenes, los pactos colectivos de condiciones de trabajo tienen que tener como mínimo 1 año de vigencia y como máximo 3 años de vigencia. Cuando un pacto colectivo de condiciones de trabajo considere, ¿sí?, que debe revisarse porque ya lo que estipula el pacto no se adecua a la realidad, puede plantear la denuncia. ¿Se recuerdan? Lo vimos hace 1 año. La denuncia se refiere a aquel llamado a la otra parte a iniciar otra negociación colectiva por medio de revisar ese pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si nadie denuncia el pacto, es decir, si nadie está interesado en que ese pacto se mejore, vamos a entender entonces que el pacto colectivo de condiciones de trabajo se renueva por un periodo similar al que fue emitido. ¿Sí? Para que lo tengamos claro. Bueno, hasta aquí espero que haya quedado. Bueno, ya me consta que en la clase pasada quedó claro lo que es el arreglo directo, que es aquella instancia extrajudicial, en medio del cual los grupos coaligados plantean esa negociación frente al patrono, y la vía directa es aquella etapa de negociación colectiva extrajudicial que durante por lo menos 30 días deben plantear los sindicatos frente al patrón, ¿sí? Vía directa, arreglo directo, vía directa. El siguiente tema es un poco más complejo, ¿sí? Y aquí requiero que me pongan toda la atención porque estoy seguro que en la siguiente clase vamos a solventar varias dudas. Así que vamos, por favor, a poner atención en este tema. Entonces, vean, jóvenes, quiero que por favor tengan a la mano, ¿sí?, el decreto 71-86, decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Porque ahora que ya manejamos lo que regula el Código de Trabajo, ya sabemos, repito, arreglo directo a aquella instancia extrajudicial que grupo coaligado, sector privado y público van a plantear frente al patrón. Vía directa nos establece el Código de Trabajo, que es aquella fase de negociación extrajudicial que plantearán los sindicatos, sea del sector público o privado, frente al patrón. Eso nos establece el código. Ahora, esta ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado nos viene a cambiar por completo el panorama. Esto nos viene a dar un giro que debemos de comprender. Para el efecto, vámonos al artículo 4. Artículo 4 de la ley del decreto 71-86. Vean, pues, jóvenes, dice acá, artículo 4, procedimientos. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente
los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueran aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. Recuérdense, aquí entonces aplicamos el principio de especialidad. Hay una ley de sindicalización y regulación de huelga para los trabajadores del Estado. Literal A. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente, atención, pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y, en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentada la solicitud por parte interesada no se hubiese arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusiesen ampliar el plazo. Ahora vamos al artículo 5. Artículo 5. Pero no lo estaba compartiendo acá la pantalla. Artículo 5. Dice, los sujetos procesales. Seguimos, jóvenes, aquí en el decreto 7186. Acabamos de leer el artículo 4 hasta la literal A. Artículo 5. Sujetos procesales. Son sujetos procesales en la vía directa por el Estado los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad que se trate y por los trabajadores el sindicato o comité ad hoc integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir además otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina de Servicio Civil o del Ministerio Público. Entonces, vean, jóvenes, ¿qué nos viene a decir esto? Nos dice, a ver, lo que establece el código no lo vamos a aplicar para los trabajadores del Estado de esa manera porque esta ley, ¿sí? De conformidad con el principio de especialidad, es la que debe prevalecer. Entonces, recapitulemos. El Código de Trabajo, artículo 374, ¿sí? Y en el 51, bueno, en el 374 nos dice arreglo directo. Repito, ojo, pues, no se me pierdan acá. Los grupos coaligados, habla en general, habla, es decir, del Estado o privados que quieran plantear una negociación frente al patrono, lo harán por medio del arreglo directo. El artículo 51 nos establece. Los sindicatos, en general, habla de los sindicatos del sector privado y del sector público, que quieran negociar frente al patrono, lo harán en la vía directa. Este es el Código de Trabajo. De conformidad de lo que acabamos de leer de este artículo 4, literal A, y artículo 5, literal A, esta ley establece, momento, previo a aplicar eso que el código dice, aquí se regula otra cosa distinta. ¿Y qué es? Que los grupos coaligados del Estado no van a acudir al arreglo directo, es decir, los extraen. El grupo coaligado del Estado tiene que acudir al arreglo directo. Y al hacerlo ir al arreglo directo, lo obliga a qué? A tener que negociar por lo menos durante 30 días. Vean que en la vía directa y al hacerlo en la vía directa tienen que hacerlo durante por lo menos 30 días, de conformidad con lo que establece el artículo 51. Entonces, veamos que en el arreglo directo, en el artículo 374, no dice que se está obligado a negociar por 30 días. Dice que pueden entrar a una negociación, pero no regula un plazo en el cual el grupo coaligado pueda ir a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Y esta es una gran desventaja porque ahora recordarán que ya existe doctrina legal pues que le da protección a los grupos coaligados. Pero en antaño, ¿se imaginan ustedes? Para el grupo coaligado del Estado era muy difícil poder plantear una negociación porque para poder llegar hasta el conflicto colectivo de carácter económico-social
tenía que negociar durante 30 días. Era distinto a un comité ejecutivo que goza de inamovilidad y llevar una negociación que frente a un grupo que se estaba formando y el patrón decir, estos pueden plantear el conflicto colectivo hasta dentro de 30 días, los vamos a despedir de una vez. ¿Sí? No sé si me explico, creo que aquí van a quedar muchas dudas y voy a repetir. El código de trabajo, repito, el código de trabajo establece grupos coaligados en general, es decir, sector privado y sector público, deben acudir en el arreglo directo a plantear la negociación colectiva frente al patrono para resolver sus controversias. No dice durante cuánto tiempo tienen que negociar antes de plantear el conflicto. El artículo 51 nos establece: los sindicatos tienen que plantear su negociación, su proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo frente al patrono por medio de la vía directa y negociar durante al menos 30 días antes de poder plantear el conflicto. Hasta aquí el código de trabajo. Aparece la ley de sindicalización y regulación de huelga a los trabajadores del Estado y regula, momento, a los trabajadores del Estado los voy a regular yo. Y lo que regula el código, yo lo modifico en el siguiente sentido. A ver, grupo coaligado, ¿sí? Usted el código lo establece en el arreglo directo, pero no. Yo, ley de sindicalización, digo que en la vía directa usted va a ser un sujeto procesal. Y en el artículo 4 establezco que la vía directa es obligatoria para negociar, dice, pactos o convenios, es decir, pactos, sindicatos, convenios, grupos coaligados. Por lo que, jóvenes, después de aplicar ambos artículos, vamos a tener como resultado entonces que el arreglo directo es aquel que han de agotar los grupos coaligados del sector privado frente al patrón, ¿sí? Se queda únicamente el grupo coaligado del sector privado. Y la vía directa es aquella vía que durante 30 días, ¿sí? Durante 30 días se va a plantear una negociación colectiva entre sindicatos del sector público o del sector privado y grupos coaligados del sector público, ¿sí? Durante 30 días previo a poder instaurar el conflicto colectivo de carácter económico-social. Por eso, repito, es realmente ahora pues ya tenemos la protección de la doctrina legal, pero si se dan cuenta es muy desventajoso para el trabajador del Estado que pretende formar un grupo coaligado, porque la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado básicamente lo equipara a una organización sindical y le obliga a negociar de la misma forma que lo hace el sindicato. ¿Sí? Entonces, espero que esto quede claro, que creo que puede dar complicaciones, pero lo vamos a ver en la siguiente día de clases si hubieran algunas dudas o consultas. Bueno, entonces aquí terminamos ya lo que es el arreglo directo y la vía directa, la negociación extrajudicial. Paso seguido, ¿qué hacemos, jóvenes? Fracasó el arreglo directo del grupo coaligado del sector privado. O en la vía directa fracasó la negociación planteada por el sindicato del sector privado o el sindicato del sector público o el grupo coaligado del sector privado. Fracasaron, ya sea porque el patrono se negó rotundamente a negociar, ni siquiera quiso tener una primera plática, o ya sea que a medias pláticas se rompió todo, o ya sea pues que hubieron acuerdos y en algunos puntos no hubo acuerdo. ¿Qué corresponde? Plantear ahora sí el conflicto colectivo de carácter económico-social. Conflicto colectivo de carácter económico-social. Y para el efecto, vámonos al artículo 381. Artículo 381. ¿Sí? Artículo 381. Y vamos a ver acá, jóvenes, que en este artículo 381, segundo párrafo, pueden subrayar acá en donde dice la solicitud, ¿sí? Pueden ponerle un epígrafo a la par que se denomine solicitud y entendamos que es a esta solicitud
es a la que se le conoce como a la demanda colectiva. Repito, esta solicitud que vamos a desarrollar a continuación es a la que se le conoce como demanda colectiva. Y establece entonces qué debe contener nuestra solicitud o demanda colectiva. Y este segundo párrafo del artículo 381 es el que nos regula. Establece, la solicitud debe contener dos puntos. El juez al que se dirige. Vean que los escritos son relativamente sencillos de hacer. Muchas veces caemos en ese error de pedir los famosos machotes, ¿sí? Los borradores o proyectos de demandas, cuando los códigos nos dan los propios insumos. Entonces dice, el juez al que se dirige. ¿A qué juez lo vamos a dirigir? Es el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Guatemala. Los nombres y apellidos y demás generales de los delegados. Entonces, si es, aquí se identifican todos los trabajadores que conforman el comité ad hoc o todos los trabajadores que del comité ejecutivo en pleno, tres de ellos que han sido designados. Digamos, fulanito de tantos años, edad, estado civil y domicilio, de todos. Lugar para recibir notificaciones. Lugar para recibir notificaciones. Señalamos como lugar para recibir notificaciones la 12 calle 1-25, edificio Géminis 10, zona 10. Dice que debe establecerse en la población donde tenga su asiento el juzgado. Eso es importantísimo. El lugar para notificar debe ser dentro del perímetro del juzgado. El nombre de la parte emplazada, es decir, el nombre del patrono en este caso, dirección en donde deba ser notificada esta, por lógica va a ser la sede de la empresa o de la institución, ¿sí? En donde esté la dirección fiscal, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. ¿Sí? Bueno, dice acá, esto lo vimos en el primer parcial, si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Lo que yo les decía, el juez no tiene facultades para rechazar esta demanda. Como lo vamos a ver nuevamente más adelante, planteada la demanda se entiende por instaurado el conflicto. Bueno, vemos que nos dice que se debe adjuntar el pliego de peticiones y su duplicado. ¿Y qué debe de contener el pliego de peticiones? ¿Qué debe contener el pliego de peticiones? Vamos a ver que el pliego de peticiones debe contener, vamos a ver el artículo 381, primer párrafo. Artículo 381, primer párrafo. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde han surgido la controversia, la cantidad de trabajo que en estos presta sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Entonces vamos a ver que obviamente tiene que existir un pliego de peticiones previo en el que se debe contener qué se pretende del conflicto, todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, acá debe ir contenido el proyecto del pacto o el proyecto de convenio, es decir, solicitamos de la parte empleadora un aumento del 10% aplicable a todos los trabajadores. Solicitamos de la parte empleadora que se nos brinde el beneficio de 10 días con goce de salarios para el estudio del examen técnico profesional previo a obtener el grado de licenciatura, etcétera. Todas las peticiones que se quieran, dice, el número de patronos o de trabajadores que las apoyen. ¿Se acuerdan que hay que hacer ver, aquí habría que hacer ver cuántos trabajadores estuvieron en la asamblea, si es un sindicato, si es un grupo coaligado? Dice la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia. Recordemos que puede ser una empresa o una institución del Estado que tal vez tenga la sede en Guatemala y resulta que el conflicto fue en Petén, porque es un problema local. Supongamos que
Un grupo coaligado plantea porque en Petén trabajo es al aire libre y no tienen repelente, no tienen mallas antimosquitos, etcétera. Entonces hay que señalar, ¿sí? Dentro de la empresa o institución, el lugar en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos presta sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Entonces, acá tenemos, jóvenes, lo que debe contener nuestro pliego de peticiones, ¿sí? Acá debemos tener claro lo que debe tener nuestro pliego de peticiones que va a acompañar a esta solicitud, ¿sí? Que también se conoce como demanda colectiva. Vale la pena mencionar aquí, jóvenes, que cuando veamos otra vez el segundo párrafo del 381, cuando dice nombres y apellidos y demás generales de los delegados. Acuérdense que en este punto hay que acreditar que la personería. Aquí el comité ad hoc tiene que acreditar su personería o si es el comité ejecutivo en pleno, tres de ellos, acreditar la personería dentro de esta demanda laboral. ¿Sí? Deben acreditar la personería. Vamos a ver, vamos a ver que dentro del desarrollo del conflicto colectivo de carácter económico-social, jóvenes, existen en la fase incidental lo que se conoce como puntos de derecho. Yo voy a anotar aquí para que no se me olvide y explicarles qué son los puntos de derecho. Veamos que el 381 nos establece que planteado el conflicto debe dársele trámite. Lo que decía, no hay facultades para rechazar. Pero, ¿qué sucede si se plantea un conflicto y resulta que quienes lo plantearon no tienen la personería? Es decir, nunca hubo un grupo coaligado o de repente existe un sindicato y no es el comité ejecutivo, son tres integrantes del sindicato los que están planteando el conflicto. ¿Es válido? No, no llenan los requisitos, pero el juez no tiene facultades para rechazar de oficio. ¿Qué pasa si el que plantea el pacto, hay 10 sindicatos en una empresa, una institución, y el que plantea el pacto es el de menor cantidad de agremiados? Tal vez uno que tiene 20, sí, agremiados al sindicato. El juez no tiene facultades para rechazar, entonces existe en la práctica, eso no lo van a encontrar acá en el código, pero yo se los quiero compartir porque para eso estoy, para poder compartir con ustedes. Existe en la vía incidental un trámite que se denomina puntos de derecho, en donde lo que se discute es precisamente eso, puntos de derecho, si se cumple o no con el derecho. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, entonces veamos, jóvenes, nos vamos a encontrar ahora que aquí ya tenemos planteado nuestro conflicto, ¿sí? Ya tenemos planteado nuestro conflicto. eh, y vemos entonces que veamos el artículo 379, artículo 379, o veamos el artículo 378. Veamos el artículo 378. El 378 nos establece lo siguiente, va de la mano, ¿sí? Del artículo 381. Incluso si quiere, háganle referencia a ese 381 segundo párrafo. Primer párrafo del artículo 378 establece: los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al juez respectivo, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados, subrayen ahí, a más tardar al día siguiente de su recepción, ¿sí? A más tardar al día siguiente de su recepción. Es decir, yo planteo hoy, hago mi demanda colectiva, mi solicitud, junto a mi pliego de peticiones, duplicado y lo presento el día de hoy, 20 de septiembre del 2023, miércoles 20 de septiembre de 2023. Dice entonces que el juez deberá resolver inmediatamente y notificarlo a más tardar, ¿cuándo? Mañana. Mañana jueves 21 de septiembre de 2023, el juez, el juzgado tiene que notificarle a la parte emplazada, que normalmente es el patrono. Yo siempre les voy a hablar con el ejemplo de sindicatos o grupos coaligados demandando al patrono, porque es lo que se da en la práctica, a más tardar al día siguiente, ¿sí? Notificarle
la demanda colectiva, ¿sí? Entonces, veamos ahora el artículo 379. Artículo 379. El 379 nos establece lo siguiente. Dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra otro ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Ojo ahí, pues, jóvenes. No se logra la conciliación, ya vimos que tienen que ser las asambleas generales del grupo coaligado del sindicato los que aprueben el planteamiento del conflicto. Y entonces, vencido los 30 días, en el caso, repito, de sindicatos privados y públicos y grupo coaligado sector privado, público, perdón, sector público, agotados sus 30 días, deciden plantear la demanda colectiva. Entonces, vienen los líderes sindicales o con el apoyo de un abogado, bueno, vámonos al artículo 381, se hace la demanda laboral con todos los datos que aquí están, se elabora el pliego de peticiones con duplicado, se adjunta la solicitud y nos vamos al juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social. Yo les explicaba el semestre pasado que existen dos juzgados para la admisión de demandas. Entonces vamos, se presenta, así, venimos a plantear un conflicto colectivo desde el momento que se haya recibido, dice, porque acá dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, desde ese momento, jóvenes, planteado, entregado la demanda colectiva, dice, se entenderá planteado el conflicto. Ojo que no dice cuando el juez reciba, tiene que resolver inmediatamente. No, desde que lo recibe, se entiende planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno con el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Desde que se presenta la demanda colectiva, inicia el emplazamiento. Desde ahí ya no pueden haber represalias de patronos contra trabajadores ni de trabajadores contra patronos. Desde ese momento. Ahora, el 378 nos dice, ya se planteó el conflicto, ya se presentó el escrito, ya está planteado el conflicto, ahora, señor juez, inmediatamente resuelva y mande a notificarle a más tardar al día siguiente a la parte emplazada la copia del pliego de peticiones. ¿Sí? Bueno, repito, vamos a solventar dudas en el siguiente día de clases. Y entonces terminamos acá. Por hoy vamos a terminar acá dándole lectura al artículo 380. Artículo 380, que esto ya lo vimos la vez anterior también. Dice, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, es decir, desde el emplazamiento, desde el momento que se entrega el pliego de peticiones al juez, a partir del momento que se refiere el artículo anterior, toda, no dice la relación del comité ejecutivo o del sindicato o del grupo coaligado, toda terminación de contratos de cualquier trabajador, aunque no hubiera estado de acuerdo con el planteamiento del conflicto, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones, o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto, subrayen ahí, en forma de incidente, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o la injusticia del despido. Entonces, vean, jóvenes, lo que yo les decía, puede ser que en la asamblea hayan trabajadores, un sindicato de 20 trabajadores, 30 trabajadores, 25 aprobaron el proyecto de pacto, el planteamiento del conflicto y 5 no. La ley no establece aquí, va a proteger solo a los que estaban de acuerdo con el conflicto, porque han de ser con los que el juez quiere despedir. No. Dice todos, abarca a los del sindicato y dice incluso aquellos que no se hubieran adherido al conflicto.
Repito, puede ser que en un lugar de trabajo hay gente que dice a mí eso de sindicatos y grupo coaligado, no, yo ni me afilio, que son la gran mayoría, yo ni me afilio, no me afilio al sindicato. Pero se plantea el conflicto si se le quiere despedir a cualquier trabajador jóvenes, el patrono dice está obligado a pedir la autorización del juez, el quien no tramitará el asunto en forma de incidente, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Es decir, si el patrón no quiere despedir a alguien, digamos, hay alguien que está llegando tarde, que es mal trabajador, que contesta mal, se le quiere despedir, ya se está documentando su despido, pero en eso el emplazamiento, ¿sí? El emplazamiento. Y el patrón no quiere ya despedirlo, para que no le aplique la reinstalación que vamos a ver a continuación, el juez lo que tiene que, el patrón lo que tiene que realizar pues es hacer un escrito al juez, señor juez de primera instancia, bueno, de identificar el colectivo, colectivo número 001-2023 y el juzgado. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, por medio del presente escrito, solicita usted autorización judicial para despedir a Juan Pérez, ¿sí? En virtud que llega tarde, contesta mal, tiene faltas disciplinarias, le adjunto copia del marcaje. Entonces yo lo quiero despedir no en represalia por el conflicto, sino que lo quiero despedir porque de verdad es un mal trabajador, ¿sí? Es un mal trabajador, no por el conflicto. Entonces el juez ya entra a valorar y dice, bueno, sí se ve que no es una represalia porque son 500 trabajadores en la empresa y está despidiendo a uno. No se me hace que sea una represalia y además tenías parte del conflicto. Aquí está la autorización judicial para despedirlo dentro del conflicto. Esto, como dice aquí, no juzga sobre la justicia o injusticia del despido. El trabajador tiene el chance de que una vez que lo han despedido, decir voy a plantear mi juicio ordinario laboral por despido injustificado, con las normas que establece el artículo 78, ¿sí? Entonces, acá este artículo lo que busca es proteger que mientras esté el conflicto no hayan represalias. Entonces, aunque el juez dé la autorización judicial para despedir a un trabajador, no está juzgando sobre si es justo o injusto el despido. Solo dice, bueno, yo veo que aquí no hay mala intención ni es una represalia por haber planteado el conflicto. Les sé decir que en la práctica estos incidentes de autorización tardan muchísimo. Primero termina el conflicto, que se resuelvan estos incidentes de autorización, pero nosotros tenemos que manejar lo que establece la ley. Y podríamos pensar, ¿y por qué el código protege a todos los trabajadores? Si hay algunos que ni siquiera les gusta el sindicato, ni el grupo coaligado, ni el conflicto, no se inmergen en nada de eso. Vamos a ver más adelante que hay una parte importantísima de la huelga en donde la aprobación de la mayoría de trabajadores de la empresa tiene un peso sumamente importante. Por eso es que la ley prevé proteger a todos los trabajadores, ¿sí? Que eh, están dentro de la empresa porque todos van a jugar un papel determinante cuando se trate de ver ir o no ir a la huelga. Bueno, finalmente, jóvenes, como lo vimos, repito, anteriormente, ¿cuáles son las implicaciones o cuáles son las consecuencias de despedir a alguien cuando hay un emplazamiento? Es decir, cuando el juez ha dictado prevenciones. Segundo párrafo, artículo 380. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme a lo previsto el artículo que procede. Si aún así persiste la desobediencia, ordenará la certificación del conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. ¿Y qué dice el artículo anterior? Veamos el segundo párrafo del 379. Si el patrono infringe esta disposición,
será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado a los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. ¿Se recuerdan? Lo vimos. Principio de reparación integral y reparación pecuniaria. Pues hay un emplazamiento. Señor patrón, usted no puede despedir a nadie. Primero tiene que pedirme a mí, señor juez, el permiso para despedirlo. Si habiendo emplazamiento usted no solicita el permiso o si lo solicita pero yo no resuelto que favorablemente, ojo ahí que no solo es hacer la petición al juez, tiene que haber el juez resuelto favorablemente al patrón. Entonces, vamos a ver acá qué, ¿cuál es la consecuencia? La reparación. El trabajador entonces plantea su reinstalación, ¿sí? Su reinstalación y vamos a encontrar ahí que entonces la consecuencia inmediata, ¿cuál es? Primero, que lo regresen a su lugar de trabajo, reparación integral. Y segundo, la reparación pecuniaria. ¿Cuál es la pecuniaria? Mire, le paga todo lo que ha dejado de pagar. Usted el 20 de septiembre le dejó de pagar. Ordenamos la reinstalación, usted se negó, ya estamos al 20 de octubre, usted le paga íntegramente su mes al trabajador. Y dentro del cálculo de aguinaldo, del próximo bono 14 y de vacaciones, le computa esos 30 días como si los hubiera trabajado. A eso se refiere esta parte. Veamos el tercer artículo, el 380, establece acá. El juez actuará inmediatamente, que esto ya lo vimos, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. Entonces veamos, vamos a encontrar, eh, jóvenes, que quien sea despedido, aquí hay dos maneras. La primera es, si el juez le consta de oficio, ¿se acuerdan que lo hablamos? Se entera por cualquier medio que hubo un despido, vamos a encontrar que el juez tiene la facultad, ¿sí? El juez tiene la facultad de reinstalarlo sin que se lo soliciten, sin que se lo soliciten. Vamos a ver que el juez, si le consta de oficio, tiene la facultad de que de reinstalar a los trabajadores sin que se lo hayan pedido, al constarle de oficio. Si hay una denuncia, si usted es un trabajador que fue despedido durante el emplazamiento, usted va a plantear, dice el artículo acá, denuncia, va a plantear su denuncia de reinstalación, su denuncia de reinstalación, ¿sí? Renuncia de reinstalación. Y esa denuncia de reinstalación, vamos a ver que se debe hacer efectiva dentro de las 24 horas siguientes, dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, yo fui despedido el día de hoy, mañana voy al juzgado, hago mi denuncia de reinstalación, identifico el colectivo que es, conflicto colectivo, hago saberle al juez que he sido despedido y dice que el juez debe ordenar que me reinstalen dentro de las 24 horas siguientes, ¿sí? Dentro de las 24 horas siguientes. A eso se refiere este proceso de reinstalación. Entonces, jóvenes, lo vamos a dejar por acá el día de hoy. Les agradezco siempre su comprensión. Y como se los mencioné, en el siguiente día de clases, pues hacemos una retroalimentación, ¿sí? Hacemos nuevamente un análisis sucinto de lo que vimos el día de hoy y todas las dudas que ustedes tengan, pues me las plantean en el siguiente día de clases. Sí les pido, ojalá o espero que hayan visto este video y que no esperen el resumen que haremos en la siguiente clase, porque obviamente ya no voy a profundizar. Vamos a tocar temas generales
de las dudas y las dudas que hayan quedado, por supuesto que las vamos a solventar. Así que les agradezco su comprensión. Espero que la explicación del día de hoy sea de suma utilidad para su crecimiento profesional y nos vemos primeramente Dios el siguiente día de clases. Que tengan una muy buena noche, estimados jóvenes.